La mañanera de Ángel correspondiente al jueves de la semana en curso, jueves 19 de octubre del año 2023. Es obligado referirme hoy a esta situación conflictiva que se ha generado en el Poder Judicial. Las protestas de un buen número de trabajadores o empleados de ese poder, no solo aquí en la Ciudad de México, sino tengo entendido en otras ciudades, es algo que no debemos desestimar. Es evidente que la soberbia y el afán de venganza de un presidente autoritario, caciquil, como es López Obrador, se manifiesta de la única manera que él conoce, atropellando, conculcando derechos y ofendiendo a aquellos que son objeto de su ira. Eso no es nuevo. Lo que sí es nuevo y vale la pena señalarlo es la actitud que priva en una muy buena parte de la sociedad mexicana en relación con uno de los poderes, de los tres poderes que integran el Estado mexicano. Los legisladores pues han estado desde hace muchos años en el ojo del huracán. Se conocen sus hábitos que se traduce en amasar riquezas ofensivas. En el caso del Ejecutivo, bueno, pues ni se diga, ¿no? Pero en el caso del Poder Judicial, se habían mantenido, al menos desde la posición del jefe del Ejecutivo, en una situación aparte. Sin embargo, como consecuencia del autoritarismo ramplón y caciquil del bulto, el Poder Judicial ha sido colocado en el centro de la palestra. Ahí está. El intento por vaciar esos fideicomisos, 13 de 14, es una cosa muy burda, no solo porque el monto a transferir, si logra su objetivo el presidente, es una bicoca. 15,000 millones de pesos son nada dentro de la estructura del sector público. De nada le serviría. De ahí la claridad que emerge como consecuencia de esa decisión autoritaria. Es una venganza burda además y que expresa la impotencia y la incapacidad en la gobernación del jefe de Estado. Hasta ahí, pues creo que de los integrantes del Círculo Rojo nadie puede llamarse a sorprendido. Habrá otros blancos de la ira del presidente. Y entre más dinero haya posible de ser rescatado o transferido, mayor va a ser el ataque o más virulento el ataque del presidente. Pero ¿qué pasa en el caso del Poder Judicial? Hay un elemento extra que viene a complicar la situación, para los integrantes del Poder Judicial, y es la ignorancia de la sociedad mexicana en lo que se refiere al papel del Poder Judicial. Es raro el ciudadano que tiene claro cuál es el papel que juega el Poder Judicial, y mucho más infrecuente es encontrar a alguien que sepa cuál es la función de la Suprema Corte de Justicia. De acuerdo a nuestro arreglo constitucional, el Poder Judicial es el poder encargado de impartir justicia, y lo hace con base en la información que le entrega el Ejecutivo a través de las fiscalías. Antes era a través de
la Procuraduría General de la República, que es la entidad que procura que se haga justicia. Pero quien la imparte es el Poder Judicial. Los jueces no pueden tomarse atribuciones que no estén fundadas o decisiones que no estén soportadas en lo que los abogados llaman lo actuado, es decir, lo que viene en la carpeta de investigación. Ese documento fundamental que elaboran las fiscalías o el Ministerio Público es lo que le sirve al juez para decidir acerca de, primero, si puede decretar la prisión preventiva oficiosa, que es algo que ha sido muy criticado, pero que también, ¿cómo se dice?, decide ligar a una persona o hacerlo parte del proceso. Ahorita encontraré el término jurídico correcto. Una vez que se desahogan las pruebas, que sus defensores presentan lo que a derecho corresponda para probar la inocencia de su, vinculan a proceso. Y también lo que el Ministerio Público agrega a lo que está en la carpeta de investigación. Con base en ambos elementos, el juez decide. Primero acerca de la culpabilidad del indiciado y luego la pena que le correspondería por la comisión de esas conductas delictivas. Esto que lo explico así de una manera muy burda, no soy abogado, pero eso lo ignora la casi totalidad de la población mexicana. Y eso da por resultado que cuando el presidente lanza, no solo él, sino a través de sus glúteos veloces, una campaña derogatoria, ofensiva y plagada de mentiras y exageraciones, las personas creen, no piensan que es correcto, sino simplemente creen casi en el sentido religioso del verbo. Y eso obra en contra del Poder Judicial y sus integrantes. El fenómeno de los fideicomisos, donde hay aportaciones del trabajador o del empleado y de la parte patronal, es algo común en México, en empresas e instituciones del sector público. De tal manera que sorprenderte por esos fideicomisos es una actitud malévola por parte del presidente. ¿Por qué? En un país tan desigual como el nuestro, donde el 90%, por decir algo, de los inscritos en el Seguro Social obtienen un ingreso igual o menor a 5 salarios mínimos, pues cuando les hablan de decenas de miles de pesos se asustan y dicen sí, estos sinvergüenzas, etcétera, etcétera. Y luego, cuando les dicen los jueces soltaron a fulano y a fulano, sin entender que los jueces no pueden realizar la labor que debieron haber realizado los ministerios públicos o las fiscalías. Estamos pues ante un hecho que es expresión clara de la ignorancia que nos aplasta. Ignorancia donde los partidos políticos juegan un papel importante, porque saben perfectamente de esa actitud y de esa campaña que ha llevado a cabo el presidente y los suyos, no se han atrevido a realizar una campaña específicamente orientada a aclararle a sus militantes y a sus simpatizantes y a los ciudadanos en general los equívocos y la ambición del presidente por poner de rodillas al Poder Judicial y sus integrantes, pero también quitarles ese dinero que tiene fines específicos como pudieran ser
pago de pensiones y jubilaciones. En esas condiciones, pues, ¿cuál va a ser la suerte que van a correr esos fideicomisos? Ya se ha dicho que se van a presentar acciones de inconstitucionalidad y un buen número de los afectados presentarán los amparos correspondientes. Inevitablemente esto llegará a la Suprema Corte de Justicia. Habrá que ver a cuál de los 11 ministros le asignan elaborar el proyecto o el proyecto de resolución, de decisión de la Corte, pero al margen de lo que suceda, el daño ya está hecho. ¿Qué podemos esperar para los meses venideros cuando la anticientífica, en una muestra de servilismo, de abyección ofensiva y de una falta de lo más mínimo de dignidad personal, aplaude la peor de las estupideces jurídicas que quizá este gobierno haya hecho a la fecha? En esas condiciones, pues, nada está definido, pero al menos la decisión del presidente es acabar, aplastar al Poder Judicial y específicamente a la Suprema Corte. Lo intentó con el INE, no le resultó, aun cuando mi paisana, la licenciada Tadei, muy pronto empezó a exhibir las características que ha evidenciado en toda su carrera. Agachona, cobarde, interesada en ascender, con las genuflexiones que ha dado muestra de saber hacerlas al frente de la presidencia del Consejo General del INE. Pero no han ganado la guerra, alguna batalla mínima hay. Por eso habrá que estar atentos a lo que sucede, pero en el entendido de que nadie se ha tomado la molestia de explicarle a cientos de miles o a millones de ciudadanos lo que está sucediendo con esta idea perversa del presidente de la República. Y la pregunta que dejo ahí para ver si se lanzan los tres partidos o alguno de esos tres partidos de la Alianza Va por México, ¿dónde están los partidos políticos cuya obligación es elevar el nivel cívico de los ciudadanos? Callan. ¿Qué va a pasar cuando vengan las acciones de inconstitucionalidad? ¿Se atreverán a firmar para que sea presentada dicha acción o dichas acciones ante la Suprema Corte? Habrá que ver, pero hay un hecho que debería avergonzar a las dirigencias de los tres partidos: su silencio. Un silencio que aprueba, un silencio que es cómplice, porque hasta ahorita no han salido a defender al Poder Judicial. Lamentable, pero, como diría el clásico, es una raya más al tigre. Muchas gracias y nos vemos mañana viernes aquí en la Mañanera de Ángel. Gracias.